El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana les da la más cordial bienvenida. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Estatal Electoral organiza el ciclo de conferencias y talleres denominado Diálogos de la Participación Política de la Mujer, con la cual se da seguimiento al convenio de colaboración que establece las bases de coordinación para la implementación de capacitación y talleres respecto a los temas de género, igualdad, lenguaje incluyente, prevención de violencia política y como parte de las actividades impulsadas a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política de este organismo. El día de hoy presentamos la conferencia Los Derechos de las Mujeres, que será impartida por el conferencista, maestro en Derechos Humanos, Carlos Alberto Franco Chávez, del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Nos acompañan los consejeros integrantes de la Comisión de Violencia Política y Igualdad de Género. Le damos el uso de la voz a la maestra Laura Elena Fonseca Leal, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Agradezco mucho a todos los que nos acompañan, agradezco al Instituto de las Mujeres por esta posibilidad de oír en boca de un varón la parte que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Agradezco a todos los que nos acompañan, a los representantes de partidos políticos, por ahí tenemos algunas compañeras que nos acompañaron en los comités y comisiones, y a todos mis compañeros que trabajan aquí. Quiero iniciar, muy probablemente esta es una serie de diálogos y ayer lo comentaron, la experiencia que tuvimos el domingo y el lunes. Fue una experiencia muy particular, muy diferente, creo que marcará un parteaguas en la historia de los derechos de las mujeres, sobre todo por la parte de la visibilización de qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos y qué es lo que queremos. Probablemente muchas de las miles y miles de mujeres que marcharon o que de alguna forma se solidarizaron en las redes o se solidarizaron con ideas, nunca van a volver a sentirse igual que como nos hemos sentido, de conformidad a nuestra propia historia, a nuestra propia educación, porque van a defender sus derechos y van a defender su libertad a decidir. Todavía es muy difícil que en la concepción de algunos caballeros lo puedan entender. Les comentaba yo el otro día, yo lo platico con mi marido y él es un hombre protector, ¿verdad? Entonces, todos los hombres quieren proteger a las mujeres, a sus esposas, a sus hijas, a sus madres, y no pueden entender que una mujer quiera tener libertad de decidir sobre su propia vida y sobre sus propias acciones. Creo que estas son ideas sobre las que en un principio deberíamos de reflexionar, ¿no? Y educar a nuestras hijas, los que tenemos hijas o sobrinas o primas o hermanas que son madres, en explicarle que esa niña quiere tomar decisiones sobre su propia vida. Y aunque los padres queramos y debamos guiarlos, no podemos limitarle su forma de pensar, ¿no? Esto que tiene que ver no solo con igualdad, sino que tiene que ver con libertad. Y el otro reclamo indiscutible a las autoridades y hasta la misma sociedad tiene que ver con la seguridad. No nos podemos sentir libres de decidir, no nos podemos sentir libres de ejercer nuestros derechos cuando la mujer es amenazada físicamente, emocionalmente, patrimonialmente, por la falta de seguridad. El cumplimiento del Estado de Derecho es una demanda social de hombres y mujeres, pero es mucho más importante en la voz de una mujer, ¿sí? Nadie queremos ver una hija lastimada,
nadie queremos ver a una hermana, una madre lastimado. Tampoco de nuestros hijos o nuestro marido, ¿verdad? Pero hay que imaginar nada más, los hombres tampoco quieren a una criatura lastimada, y menos si es una hija. En esto tenemos que seguir luchando y creo que no se acabó con el día 9, sino que empezó desde hace muchos años, pero empezó con una fuerza muy significativa a partir del día 8 y el día 9 de marzo. Recordaremos este año 2020 como algo muy significativo. Muchas gracias. Cedo el uso del micrófono a nuestro conferencista. Sí, donde gustes. Sí, porque así estoy viendo. Ok. Bueno. Buenos días. Sí, tal vez les parezca un poco extraño que un hombre venga a hablar de los derechos de las mujeres, pero creo que, aunque no soy mujer, tengo las herramientas y por vivencias propias creo que puedo acercarme a entender lo que vive una mujer en nuestra sociedad, y voy a tratar de sobre todo hacer un enfoque histórico de cómo, por qué si hablamos de derechos humanos y los derechos humanos son universales, por qué entonces es necesario hablar de los derechos de las mujeres. Pues eso tenemos que entender que pues, los derechos humanos en un principio no eran universales y que incluso a la fecha siguen sin ser universales, y que las mujeres han sido un grupo que siempre ha estado rezagado y que en un principio no fue incluido dentro de los derechos humanos. Entonces vamos a ver un poco de la historia para entender la realidad actual de las mujeres y su relación con el ejercicio de los derechos humanos. Por favor, la que sigue. Bueno, me voy a saltar algunas diapositivas porque tenemos poco tiempo, y quiero ponerles un video. Yo te digo ahí, a ver, no, el que sigue. La que sigue, por favor, ahí. Vamos a ver este video y lo comentamos. Nada más, bueno, este video es de Costa Rica, hago la aclaración. Habla de ciertas cosas al final específicas de Costa Rica, pero perfectamente nos puede servir a nosotros y la situación que existe en México. Entonces lo vemos y luego lo comentamos, ¿sí? En un instrumento internacional es un avance muy importante.
Gracias. Bueno, antes de seguir, me gustaría que detenerme un poco en algunos conceptos que maneja este video y que creo que pues, son necesarios repetir, ¿no? Habla, por ejemplo, del androcentrismo. ¿Qué se entiende por androcentrismo? ¿Se acuerdan? Lo decía el video. ¿No? A ver, ¿sí? Sí, ¿sí? Ajá. Ajá. Entonces es como la ideología de que todo gira en torno al hombre, ¿sí? Y luego también, bueno, es que vamos a retomar esos conceptos para profundizar un poco más en ellos. El siguiente era machismo. ¿Y qué entendemos por machismo? ¿Sí? Que el hombre es superior a la mujer. Y luego mencionaba feminismo. ¿Y qué entendemos por feminismo? Ajá, una ideología que cree en la igualdad de hombres y mujeres. Ok, ¿por qué me detengo aquí? Porque muchas veces, y bueno, ahora con todos los movimientos del 8 y el 9 de marzo, pues en redes sociales todo el mundo opinaba y había opiniones encontradas. Y luego se habla de ciertos conceptos que creo que es importante definir si vamos a hablar de ellos. Muchas veces se cree que el feminismo es lo contrario al machismo. De hecho, ¿conocen a la canción de Arjona de Mujeres? Que dice ustedes al feminismo, nosotros al machismo, y al final la historia termina igual o algo así. Pero incluso Arjona se equivoca, ¿verdad? Porque el machismo y el feminismo no son antónimos, no son lo contrario, y eso nos tiene que quedar muy claro. Porque muchas veces al creer que el feminismo es lo contrario del machismo, entonces la gente se opone al feminismo porque ahora las mujeres se sienten superiores a los hombres y quieren exterminar a los hombres. Y por eso existe, por ejemplo, el concepto de feminazi, que yo creo que todas y todos hemos escuchado. Cuando el feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto al hombre. Entonces creo que a veces cuando no conocemos bien los conceptos, es muy fácil que nos equivoquemos y que pensemos cosas que no son. Entonces sí, me parece importante aclarar que el machismo es una ideología en la que se cree que el hombre es superior a la mujer, y el feminismo es una ideología en la que se cree que el hombre y la mujer son iguales en derechos, porque también, pues sí, hay diferencias entre hombres y mujeres, pues sí, pero nuestra aportación debe ser igualmente valiosa. Ahí es de donde se habla de la igualdad, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad en la que no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y otra cosa que tenemos que reconocer es que pues vivimos en una sociedad machista. Y si no reconocemos eso, pues difícilmente vamos a generar cambios, ¿no? Si decimos, no, es que ya hombres y mujeres somos iguales, antes pues el machismo sí, en las zonas rurales de nuestro país, no, pobres mujeres, pues no tenemos que irnos a las zonas rurales. Aquí, las personas que estamos aquí, somos machistas. ¿Por qué somos machistas? Porque así es nuestra sociedad, porque así nos enseñaron, porque así nos relacionamos. Y mientras no reconozcamos eso, no vamos a poder cambiar, ¿sí? Es muy difícil no ser machista en una sociedad estructurada desde el machismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro trabajo para entender por qué las mujeres
siempre han estado rezagadas, pues porque la misma cultura marca esto, ¿sí? Me voy a ir un poquito rápido, pero nada más para hablar un poco de la historia. En el video se menciona a Olympia de Gouges. Ella fue una mujer muy importante porque durante la Revolución Francesa se luchó contra la monarquía en Francia. Por eso en Francia no hay monarquía. Y el lema de los revolucionarios era igualdad, libertad y fraternidad. Entonces, pues Olympia participó dentro de la Revolución Francesa, y cuando se hizo la declaración del hombre y el ciudadano, pues las mujeres no estaban incluidas. Ella se enojó porque ella participó en el movimiento, ella escribió la declaración de la mujer y la ciudadana y la asesinaron en la guillotina, y fue un asesinato público, ¿sí? Para decirles a las otras mujeres que no se atrevieran a hacer algo similar. La declaración del hombre y el ciudadano es uno de los documentos que se consideran como iniciadores de los derechos humanos en la historia moderna occidental. Y en esa declaración las mujeres no estaban. Hay cosas que, por ejemplo, nos pueden parecer muy comunes actualmente, como que una mujer vaya a la universidad, pero pues es un derecho que las mujeres han ganado porque originalmente las mujeres no iban a la universidad. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, que yo creo que todas y todos los que estamos aquí sabemos quién es ella. Y hay una idea falsa que se cree que ella se vistió de hombre para poder asistir a la universidad. No ocurrió eso, pero ella se metió de monja porque era la única forma en la que ella podía acceder al conocimiento. Y lo que generalmente no se dice es que un obispo le prohibió a Sor Juana seguir escribiendo, porque era peligroso socialmente que una mujer escribiera, que una mujer pensara, que una mujer tuviera acceso al conocimiento y que además lo reprodujera y lo creara. Y después de esa prohibición, en la que el obispo se hizo pasar por una monja y a través de una carta se le prohibió a Sor Juana seguir escribiendo, ella respondió. Es un texto que se llama Respuesta a Sor Filotea, en el que ella, por ejemplo, habla un poco de su vida y de cómo cuando se enteró que las mujeres no podían asistir a la universidad, pues ella pensó pues que se iba a disfrazar de hombre para poder asistir a la universidad, y de ahí viene la confusión, ¿no?, generalizada. Pero después de que se le prohibió a Sor Juana escribir, pues ella cayó en depresión y al poco tiempo murió, ¿no? Entonces hay ejemplos como el de Olympia, como el de Sor Juana, que nos hacen ver que la situación de la mujer ha sido desfavorable históricamente, que no somos iguales, aunque el artículo 4 de nuestra Constitución diga que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. La realidad es diferente y que depende de nosotras para que esa realidad cambie. Podemos decir que sí ha habido avances, sí, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Y les voy a presentar, por ejemplo, algunas brechas de género. ¿Entendemos qué son las brechas de género? ¿Sí? ¿Alguien me podría explicar qué son las brechas de género? ¿Sí? Bueno, el abismo que es más marcado para dicho género, para alcanzar una meta, una posición, pues, una brecha, pues un espacio. Un espacio que tiene que atravesar alguien para llegar a sus objetivos, pero que puede ser más pronunciado, más grande para uno de los géneros. Muy bien, gracias. Bueno, estos datos los pueden consultar ustedes porque el INEGI hace una publicación anual. Estos datos son del 2018, son los más recientes.
todavía no he encontrado de 2019, pero bueno, de todos modos son datos muy recientes que nos hablan de las brechas de género y de que todavía hay algunas diferencias importantes entre hombres y mujeres en nuestro país. Son muchos los datos, yo tomé solo algunos, y hay que entender que detrás de estos datos hay una cultura machista que origina estos datos, ¿sí? Y que estos datos no son inventados, porque luego también hay gente que dice, no, pero es que esto no es cierto. Bueno, pueden consultarlo, es el INEGI quien lo dice, ¿no? Y muchas veces al presentar cifras es como más fácil evidenciar una falla social, ¿no? Porque le da como mayor objetividad. Bueno, dice que por cada 100 hombres que salen de preparatoria entran 71 a educación superior contra 66 en educación superior que son mujeres. Esto quiere decir que sigue habiendo menos mujeres en las universidades que hombres. ¿Por qué creen que se dé esto? Si hay más mujeres que hombres en nuestro país. Ajá. Sí, porque estos roles tradicionales en los que se cree que pues todavía es más importante que el hombre estudie, porque el hombre va a mantener una familia y a la mujer la van a mantener, ¿no? Y fíjense que eso es algo interesante porque hace unos meses vino Denise Dresser, no sé si supieron, ella habló también sobre la situación de las mujeres y ella da clases en el ITESO, que es una de las universidades más caras del país. Y ella decía que, bueno, ya lleva muchos años trabajando allí en el ITESO, pero que cuando ha habido crisis económicas en nuestro país, la matrícula de mujeres disminuye, no la de los hombres. Entonces podemos pensar que en la Ciudad de México, ¿no?, en la clase alta, estas cosas del machismo no ocurren, pero también ocurren, ¿sí? No nos tenemos que ir a la Huasteca ni a la Sierra para ver cómo los derechos de las mujeres son violentados. No, ocurren en todas partes, en lugares en donde creemos que no ocurren, ¿sí? Entonces, pues esto sigue ocurriendo y ojalá llegue un punto en el que el número de hombres y mujeres en la universidad se llegue a igualar. Tenemos, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Investigadores, el 63.8% de los miembros son hombres contra el 36.2% que son mujeres, y que en el nivel más alto solo hay 21.6% mujeres. Volvemos entonces, la que sigue por favor. La mediana de ingresos mensual en hombres es de 4.446, en mujeres 3.557. Las mujeres siguen ganando menos en nuestro país. Esto, por ejemplo, de los ingresos propios, pues es muy marcado, como el 74.8% de las mujeres de 15 años y más no tienen ingresos propios respecto al 25.2%, porque tradicionalmente pues en una familia, cuando un hombre y una mujer se casan y deciden tener hijos, generalmente la que deja de trabajar y por ende de tener ingresos propios es la mujer. Y eso pues a veces genera desventajas porque, bueno, desafortunadamente vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Nos guste o no, pues es el sistema en el que estamos dentro. En el sistema capitalista, pues el dinero es el motor de prácticamente todo. Y el no tener ingresos propios, pues nos da una vulnerabilidad real, ¿no? Y una mujer que no tiene ingresos propios, pues va a estar en una situación de desventaja respecto a su marido, ¿no? O sea, son acuerdos que pueden tomar las relaciones, las parejas, pero finalmente, y yo lo he hablado, por ejemplo, con muchas mujeres, ¿no?, que me han dicho ellas, ¿no? Yo no puedo opinar porque no soy mujer, pero las mujeres, muchas me han dicho que cuando tienen ingresos propios y cuando no tienen ingresos propios, la relación con su marido cambia. Entonces, bueno, quiere decir que hay algo allí importa, ¿no? El tener ingresos propios o no puede ser un factor de cambio en las relaciones de pareja. La que sigue, por favor. Ahora, vamos a darle la otra cara a la moneda, ¿no?
el 77% del tiempo dedicado al trabajo no remunerado de los hogares, en labores domésticas y de cuidados, lo hacen las mujeres contra el 23% de los hombres. Entonces vemos también pues esta disparidad y esta injusticia, ¿no? Porque finalmente, pues sí, como hombre, pues es cómodo que te sirvan la comida, que te laven la ropa, que te planchen la camisa. Pues mientras te lo hagan, pues así como que es difícil que alguien, no, yo también lo voy a hacer, pues mejor así como que, me siento y hago como que no pasa nada, ¿verdad? Pero finalmente es injusto porque muchas mujeres que también tienen un trabajo fuera de casa, pues tienen el trabajo dentro de la casa. Y eso se conoce como doble jornada. Y eso pues desgasta más a la mujer que al hombre. Y piensen cómo muchas veces cuando una mujer se casa y tiene hijos, y eso lo podemos observar sin ser especialistas en el tema, su desarrollo profesional pues tiende a disminuir, ¿sí? Caso contrario con el hombre, generalmente un hombre cuando se casa y tiene hijos, su desarrollo profesional no se ve obstaculizado. Entonces hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Porque si las mujeres salieron de la casa a trabajar, pues entonces los hombres nos tenemos que meter a la casa a trabajar. Porque de otra manera, pues el trabajo no se está distribuyendo de manera equitativa, ¿sí? Y esto también tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? Con creer, por ejemplo, ¿cómo se le llama a un hombre que hace muchas cosas dentro de la casa? ¿Qué apelativo utilizamos? Mandilón. Y generalmente pues a los hombres no nos gusta que nos digan mandilones. O sea, no es como un motivo de orgullo, ¿no? Decir, no, hombre, es que todos en la colonia, todos en la oficina me dicen mandilón. O sea, no, me siento súper orgulloso, ¿no? de eso, de ser mandilón. No ocurre así. Generalmente el término se utiliza para descalificar a un hombre porque hace cosas de mujeres. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, podemos retomar la violencia simbólica, donde un hombre, o por ejemplo, expresiones cotidianas, ¿no? Que te dicen, no, es que si lavas los trastes no se te van a caer. ¿Sí han escuchado esas frases? Porque entonces la virilidad se puede disminuir si un hombre hace cosas de mujeres. Y eso está en nuestra cultura. Entonces, ¿cómo podemos cambiar estas cifras? Cambiando la cultura. Mientras no cambiemos la cultura, estas cifras van a seguir igual. Y esto es lo que ha ocurrido, y por eso, por ejemplo, existe el Instituto de las Mujeres, y por eso hay políticas públicas que se dieron cuenta de que la discriminación que sufren las mujeres generalmente se da por la cultura. Y que entonces, si queremos disminuir la discriminación de las mujeres, tenemos que modificar la cultura. Y la cultura en nuestras casas, en nuestras familias, en todas nuestras instituciones. Y hacer reflexiones constantes en nuestro comportamiento, en nuestra interacción con hombres y mujeres, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora, en el ámbito político, bueno, si no se alcanza a ver, seguimos igual. ¿Pero por qué? Porque también hay una tradición histórica en la cual la mujer ha estado relegada en el ámbito político. Porque, por ejemplo, los hombres en nuestro país, desde que México se independizó de España, en las primeras elecciones de 1824, pues los hombres pudimos votar. De hecho, pues nunca se ha cuestionado ni siquiera que un hombre pueda o no pueda votar. Se da por sentado que ese derecho lo tenemos de nacimiento. Y caso contrario, el de las mujeres, ¿no?
En México fue uno de los últimos países de América Latina en permitir el voto a las mujeres. Y esto, si hacemos un análisis histórico, por ejemplo, después de la Revolución, en la Constitución de 1917, que ha sido una constitución como muy innovadora, o lo fue, ¿no?, en su momento, no contempló el voto de las mujeres. Y hubo también debates sobre si era bueno que las mujeres votaran o no, y al final, pues, si no se incluyó en la Constitución es porque se creyó que pues las mujeres no tenían la capacidad para votar, porque pues son muy sentimentales, porque qué tal si les toca votar cuando están en sus días, pues no van a pensar bien, y luego pues son muy fáciles de influir, los curas van a estar influyendo en ellas, entonces mejor que no voten. Y esos fueron algunos de los argumentos que se manejaron para pues no permitir el voto de las mujeres, ¿no? Entonces, en 1953, más de 100 años después, las mujeres pudieron votar en nuestro país, y esto se sigue notando, este rezago político se sigue notando en nuestro país, porque, por ejemplo, bueno, aquí tenemos algunos datos, pero piensen, por ejemplo, que a pesar de esto de la paridad, que me parece muy buena, y no solo a mí, yo creo que son buenas medidas, ¿no?, para lograr la incorporación de las mujeres, pues todavía no se refleja en la realidad. Porque pregunto, ¿cuántas gobernadoras ha tenido el estado de San Luis Potosí? Ninguna. ¿Cuántas presidentas ha tenido nuestro país? Ninguna. Y entonces hay que preguntarnos ¿por qué? ¿No? O sea, son cosas que, bueno, han ocurrido. Estamos acostumbrados y acostumbradas a que ocurran, pero hay que cuestionarnos ¿por qué? Porque hay todo un trasfondo cultural que ha generado que para una mujer políticamente sea mucho más difícil subir, ¿no? La que sigue, por favor. Miren, por ejemplo, bueno, en todo, en el Senado, en los cargos directivos, por ejemplo, en las embajadas el 80% son hombres, el 20% son mujeres. En las gubernaturas de 32 entidades federativas, solamente en 2 hay mujeres, ¿no?, y en 30 hay hombres. Entonces seguimos viendo esta desigualdad real, actual, ¿no? Y pues que todavía hay que hacer algo, ¿no?, para que haya una igualdad sustantiva, ¿no? Qué bueno que la ley, por ejemplo, diga que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, valga la redundancia, pero no podemos quedarnos solo con que existan las leyes, porque sí, son muy bonitas, están escritas muy bien, pero tenemos que aplicarlas en la realidad. La realidad tiene que ser tan bonita como la ley, y pues hay discrepancias importantes entre la ley y la realidad. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Miren, me voy a adelantar nada más, a ver, ahí, ok. Bueno, miren, voy a hablar rápidamente del feminismo. O sea, el feminismo es un tema muy profundo, pero al menos con la definición que tenemos de feminismo, es que investigar un poco, pues ahí está Wikipedia, ¿no? Por lo menos podemos investigar algo sobre el feminismo y ver que no es un movimiento de un año, que no es un movimiento de una mujer que raya monumentos históricos, ¿no? O sea, porque muchas veces reducimos a una sola acción un movimiento que lleva como 150 años, ¿no? Y que ha logrado cosas muy importantes para las mujeres. Entonces, antes de hacer algún juicio, hay que saber, hay que investigar, y
Y bueno, nada más decirles que el feminismo tiene ya 3 olas, que por ejemplo desde la primera ola del feminismo, y por ejemplo la cultura pop también nos puede ayudar mucho. En Netflix hay una película que se llama Las sufragistas, que puede servir para entender cómo fue la primera ola del feminismo y cómo lucharon con mucha fuerza, con mucha fe o mucho ímpetu, ¿no? Mucha enjundia. Que por ejemplo el voto en el siglo XIX pues era como algo inconcebible que una mujer votara, y cómo esas mujeres fueron muy aguerridas para lograrlo. Entonces y que gracias a esas mujeres pues la situación de las mujeres ahora ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, saber que hay un movimiento social muy profundo, muy importante, y que a veces se descalifica de una manera muy fácil, ¿no? Y que, bueno, tendríamos que profundizar en él, ¿no? A ver, ahora hay algunos instrumentos jurídicos que han ayudado mucho actualmente a la situación de la mujer, y bueno, hay varios, pero los más importantes son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se abrevia como CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se conoce como Belém do Pará. La que sigue, por favor. Y bueno, nada más que por ejemplo esta convención, 187 países la han firmado, y que sobre todo esta convención marca los lineamientos que en general se han seguido en México para lograr el avance social de la mujer. Por eso, por ejemplo, hay un instituto de las mujeres, porque luego yo pregunto, ¿por qué hay un instituto de las mujeres y no hay un instituto de los hombres? ¿Por qué creen? ¿Por capricho? ¿Por capricho de las feministas? No sé, ¿se han preguntado eso? Pues sí, porque es lo que venimos viendo. Las mujeres están en desventaja. Los hombres realmente no estamos en una desventaja social. Entonces, y que por ejemplo esto también, los conceptos de equidad y de igualdad, que son diferentes. La equidad busca la igualdad. La igualdad es el fin último. Por ejemplo, cuando haya igualdad entre hombres y mujeres, el Instituto de las Mujeres pues ya no tendría razón de existir, ya nos quedaríamos sin trabajo. Pero entonces lo que hacen los países, o lo que se ven obligados, es a tomar acciones afirmativas, ¿sí?, que impulsen a la mujer. Una vez que se logre esa igualdad, pues estos mecanismos desaparecerían. Por eso hay un instituto de las mujeres y no hay un instituto de los hombres, ¿sí? Porque ya vimos que hay una desigualdad real entre hombres y mujeres. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué otros instrumentos hay? Nuestra Constitución, que en el artículo 1 dice que queda prohibida toda discriminación, entre otras cosas, por el género, y el artículo 4, que dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y por ejemplo, la Constitución también del Estado de San Luis Potosí lo dice, ¿no? Muchas veces simplemente armonizando los artículos de las convenciones, lo que hacen los países es adecuar sus leyes propias a estos acuerdos, y lo que se busca pues es el avance de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto quiero cerrar. Es importante entonces entender por qué hablar de los derechos específicos de las mujeres, porque desde un principio a las mujeres no se las contempló, porque a pesar de los avances, las mujeres siguen estando en desventaja, ¿no?
y porque socialmente tenemos que cambiar el chip y dejar de ser menos machistas. Cuando, por ejemplo, damos pláticas, algunas personas, cuando hablamos con los hombres, decimos, es que tú puedes tener una hermana o una esposa que puede ser víctima de violencia, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas feministas dicen, es que no tienes que decir eso, porque el respeto se debe dar simplemente porque las mujeres también son personas y luego a veces se nos olvida, ¿no? En la medida, por ejemplo, en que creemos que un hombre tiene que proteger. A ver, pregunto, si un hombre tiene que proteger a las mujeres, ¿de quiénes las tiene que proteger? ¿De quiénes? De otros hombres. Entonces, eso también me parece tramposo, porque si yo como hombre tengo que proteger a mis mujeres de otros hombres, entonces el hombre sigue siendo un depredador. ¿Por qué no pensar que nadie tendría que proteger a nadie? Que una mujer en una sociedad ideal puede caminar a las 12 de la noche sin miedo, porque hemos naturalizado estas cosas, ¿sí? Yo sé que si lo hace, por ejemplo, hoy, pues sí corre riesgos, pero tendríamos que ir más allá y reflexionar que no debería haber esa necesidad de proteger a nadie, que una mujer no debería ser tan vulnerable, y que si una mujer es vulnerable es porque la misma sociedad la hace vulnerable, ¿sí? La vulnerabilidad no está en la mujer, la vulnerabilidad está en la estructura social. Entonces tendríamos que ir más allá y profundizar en cómo podemos cambiar a la sociedad. ¿Y cómo la podemos cambiar? Pues con nosotras y nosotros mismos. Analizar, por ejemplo, cuando alguien cuenta un chiste, por ejemplo, esto de la violencia simbólica, que luego muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos oído que el hombre llega ¿hasta dónde? Hasta donde la mujer quiere, y todos no sabemos ese dicho. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, es una justificación, ¿sí? Es una justificación incluso para una violación, llevándola hasta el límite. Porque yo me pongo a pensar, cuando pasa algo, por ejemplo, que ahora que están los feminicidios y que dicen, no, bueno, es que a una mujer la mataron. Ah, bueno, ¿y cómo iba vestida? ¿Y dónde estaba? Ah, es que llevaba una minifalda. Ah, es que estaba borracha. Ah, es que eran las 3 de la mañana. Pero ¿por qué no volteamos la tortilla, no? ¿Por qué pensar que un hombre tiene el derecho a tocar a una mujer si su falda es demasiado corta? ¿O por qué pensar que un hombre puede tocar a una mujer si ella está borracha? O sea, ¿por qué no pensamos también desde el otro lado? ¿Sí me explico? ¿Qué mecanismos hay detrás para que algunos hombres se sientan o nos sintamos? Pues hablo así como, porque tampoco es hablar del género. O sea, porque estas construcciones son de género. Porque un hombre en algún punto puede sentir que tiene el permiso de tocar otro cuerpo. Pues si pensamos que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, y yo estoy al lado de una mujer que está borracha, ¿no? Y que no controla mucho su cuerpo, pues yo fácilmente puedo propasarme. Entonces, ¿se fijan cómo la cultura tiene mucho poder en nuestras acciones y que en parte puede incluso justificar nuestras acciones? Entonces hay que pensar de qué manera podemos modificar esa cultura, ¿no?
Y también, ¿por qué pensar que la violencia es un elemento constitutivo de los hombres, ¿no? Que tenemos que ser violentos, que tenemos que demostrar que somos hombres. Fui a dar una plática a una secundaria y pues sí, todos los hombres estaban golpeando, ¿no? Porque están jugando y se están pegando, y entonces pensar que ¿por qué tenemos que comportarnos así? O sea, y esto obviamente es algo muy profundo y no va a cambiar de un día para otro, pero si no empezamos a reflexionar, si no empezamos a cuestionarnos nuestras propias enseñanzas culturales de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer, no va a haber cambios, ¿sí? Entonces, bueno, los dejo y las dejo con esto y pues muchas gracias por escucharme. Vamos a abrir un breve espacio para preguntas y respuestas, si alguien gusta. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok. Solicitamos a la maestra Laura Fonseca Leal, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral, para que entregue un reconocimiento. Bueno, pues agradezco mucho la presencia del maestro y les agradezco mucho a todos los asistentes a esta conferencia. Les agradezco a los representantes de partido y a las personas que vinieron de lejos a tomar a recibir esta plática. A mis compañeros de aquí del CEPAC les agradezco también mucho su presencia. Es un tema muy importante. Mañana tenemos otro evento, ¿verdad? A las 11 de la mañana, ¿qué? Sí, se tratará de democracia y lenguaje incluyente, y de verdad los invito, pareciera que es repetitivo, pero no, cada cuestión tiene sus particularidades y tenemos que avanzar muy rápido en el conocimiento de esto. Muchísimas gracias.